Miguel Ángel Temprano, experto en geopolítica, en economía, en tantas cosas. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, dos cuestiones fundamentales, ¿no?, para poder tratar en estos minutos, Miguel Ángel. Por un lado, si ves, y luego entramos en geopolítica, camino a la recesión, ¿o crees que los banqueros centrales, que los bancos centrales van a conseguir finalmente evitarlo? Una semana en la que se van a reunir otra vez todos. Bueno, yo creo que los banqueros centrales no van a evitar ni van a dejar de evitar absolutamente nada. Llevo diciendo hace muchísimo tiempo que creo que la medida que habían tomado en política monetaria es desacertada. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando la economía se enfría, lo primero que haces es incrementar la masa monetaria en circulación. El M2 o el M3 que todo el mundo conoce, es decir, inundas el mercado de dinero con el propósito que llegue rápido. Y después pasas a una reducción lo más rápida posible de tipo de interés, pero que tarda más tiempo en hacer efecto. Bueno, pues se supone que cuando la economía está muy caliente y la quieres enfriar, actúas precisamente al contrario. Primero drenas el sistema todo lo rápidamente posible y luego esa subida de tipo de interés la vas haciendo paulatina, porque claro, ¿a quién afecta inicialmente? Aquel que ya está endeudado. No paras con eso en las nuevas adquisiciones, porque la gente tarda más en endeudarse. Bueno, pues se les ha olvidado la etapa primera, es decir, no han drenado el sistema, la velocidad de salida de dinero ha sido extremadamente lenta. Entonces, el darles el placer de que lo que han hecho está muy bien y que son los responsables del control de la inflación, bueno, yo lo pondría entre comillas, ¿no? Y ahí estamos viendo que hay un descenso de la actividad que... Digo, siempre hay un parámetro muy fácil de medir y de seguir, que es el precio del petróleo. El petróleo se emplea, el 94% del petróleo se emplea en movilidad. Hoy en día cada cosa que utilizamos, comemos, cada bien o servicio, tiene movilidad detrás. Es decir, está muy impactado por el petróleo. Si el petróleo baja, será que hay menos actividad. Si hay menos actividad, es que la economía sufre. Bien, pues durante el último año hemos tenido varios descensos de producción por parte de los productores, fundamentalmente de los países de la OPEP. Y a pesar de eso, el Texas lo tenemos en 71. Es decir, cuando los árabes, los saudíes, lo quieren por encima de 80. Eso solo puede ser por un motivo, es porque la actividad baja. ¿Vamos a entrar en recesión? No, yo creo que no. Lo que ocurre es que ha habido un aterrizaje quizás más suave de lo que esperábamos. Pero ¿Por qué? Pues nunca sabes, es decir, es un compendio de circunstancias las que se han producido. Primero porque el ahorro embolsado después del COVID, todo ese dinero que no se gastó, que se pensaba que iba a salir como si fuese una bomba al mercado, ha salido más lentamente. Luego, pues porque las inyecciones de dinero mantuvieron o aguantaron la economía en determinados puntos. Es decir, son muchos pequeños factores que han hecho que perdón por la expresión, ese soft landing haya sido más soft de lo que inicialmente pasaba. Pero bueno, diciendo todo esto, es decir, hay mucho argumentario para anticipar una situación económica peor. Precisamente los inversores están descontando lo contrario. A principios de año, es decir, hace un año estábamos hablando del apocalipsis. Y estábamos hablando de que si cerrábamos este año en el régimen de aproximadamente 4.000, entre 3.900 y 4.100 del S&P, estaba la cosa bien. Estamos por encima de 4.500. Es decir, simplemente el S&P ha subido más de un 17% y el Eurostock más de un 11%. Es decir, que aparentemente los inversores están anticipando que tal cosa no va a ocurrir. Es decir, porque obviamente no están comprando a precios actuales, están anticipando precios futuros. Entonces, la situación es como compleja. Yo sigo pensando de que la economía no va a ir tan mal como muchos intentan anticipar. Hemos pasado, digamos, la parte coyuntural más complicada, pero obviamente vamos a tener una situación del año que viene, económicamente hablando, que no significa financieramente hablando,
un poco más complicada de lo que nos esperábamos. De cara a 2024, vemos que en el último trimestre, como a China, por ejemplo, los inversores ya lo ponen en términos netos. Hemos visto un gráfico esta mañana de Bank of America que apunta que es la primera vez en la historia en el que hay salida neta de China. ¿Te preocupa China? Sí y no. Y esta contestación tan gallega la voy a intentar explicar. Me preocupa China porque China es la segunda potencia económica mundial. Y digo la segunda porque ya no va a ser nunca la primera. Hace unos años todos hablábamos de que China pasaría con seguridad a Estados Unidos por PIB global y ya eso no va a ocurrir. ¿Por qué dices eso? Porque sí que se está apuntando todavía en que eso va a pasar. Pues no va a ocurrir por dos motivos. El primero y más principal es porque el coste horario chino, el coste horario de trabajo de China ha subido de manera desmesurada. Está ya por encima de $8 la hora. Cuando de los países colindantes, una zona geopolítica llamada Altasia, está por debajo de 1,5. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Que muchas inversiones extranjeras que se derivaban a China, a la China continental, se están derivando a otras zonas, porque el coste horario es más barato. Estoy hablando de Laos, estoy hablando de Camboya, de Vietnam, del norte de la India, es decir, mucha inversión no va ahí. De hecho, la inversión neta extranjera es más baja. Muchísimas casas, muchísimos inversores industriales ya no invierten en China, invierten alrededor. Y más de uno está dejando de inclusive mantener las plantas para sacarlas. Estamos viendo que el crecimiento del PIB de China no va. Por lo tanto, dices, hombre, el comportamiento de la segunda economía no sea tan fuerte debe ser malo para el mundo. Pero pensemos que la economía china, a pesar de ser una economía de servicios, porque ya más del 53% de su generación de PIB es por servicios, es una economía muy endogámica en el sentido de que el consumo es interno, no son importadores netos, su balanza de pagos es positiva. Por lo tanto, ellos son exportadores. Entonces, su afección al mundo, cuando se hunde Europa o cuando se une Estados Unidos, como lo que hacemos es fundamentalmente importar. Aquí le estamos perjudicando a ellos. Efectivamente. Bien, esa es la primera parte. Y la segunda parte es porque el problema chino está en China, se lo están comiendo los chinos. Pongo siempre un ejemplo, para que sobre todo los espectadores españoles lo van a entender perfectamente. Durante la crisis económica del 2007, que luego se extendió a la del 2010, 2008 al 2010, el PIB en España, el sector inmobiliario en España representaba el 11% del PIB. Y aquello nos parecía una locura. Bueno, se lió la mundial. Vale, bueno, pues todavía lo estamos viviendo. En China es un 25%. Es decir, el impacto del sector inmobiliario en la generación de PIB en China es un 25%. Pero China tiene más opciones que España de rescatar al sector. Es que sí, pero lo van a rescatar ellos. Pero la gran ventaja para nosotros, los extranjeros, es que la deuda contraída no es exterior, sino es interna. Por lo tanto, por eso digo que la afección de su problema es para ellos. Entonces, me preocupa en la medida de que la segunda economía mundial no tire, pero me deja de preocupar en la medida de que es una economía endogámica que es exportadora, por lo tanto, no hay mayor problema. Pero fíjate un pequeño detalle que es muy llamativo de lo de China y ahí también me preocupa. Nos hemos dicho que nos queremos aislar en lo que son microchips y todo este tipo de cosas. Bueno, pues curioso, resulta que se han puesto a fabricar los tíos microchips para los paneles solares como locos, y han hundido los precios en el mercado. Lo han hundido a tal nivel que a los fabricantes europeos no pueden competir con ellos. Y muchas fábricas, o algunas han cerrado, o otras directamente lo que han hecho es disminuir su producción, estabilizarla, porque el producto final que sale no es competitivo con el que llega de China a un precio tan barato. Es decir, su exceso de fabricación de chips para paneles solares nos está impidiendo que nos convirtamos en autónomos
y nos desliguemos de ellos. Ya es el colmo de los colmos. O sea, lo intentas y ni por ahí puedes. Geopolítica es otro de los puntos clave que vamos a tener, sobre todo en 2024. Zelensky pidiendo dinero en Estados Unidos. Vamos a ver esta noche si Biden le da o no termina de dar con los republicanos, ¿no?, con el Senado, toda esa parte de dinero que está buscando, 60.000 millones. Europa, Orbán ya ha dicho que se olvide de los 50.000, pero quieren rescatar 15.000 de activos congelados. ¿Crees que vamos al final ya de la guerra o que esto va a marcar un camino de eternizarse? No puede eternizarse. Ahora mismo Ucrania es un Estado fallido, es un Estado que vive única y exclusivamente de la ayuda exterior. Mantiene la guerra pues porque lo estamos haciendo. De hecho, mucho militarista habla de que esto es una guerra proxy, es decir, que es una guerra que están utilizando fundamentalmente los americanos a través de un tercero contra los rusos. Ese es el término de una guerra proxy, ¿no? Bueno, yo no sé si es una guerra proxy o no, y la verdad es que es un poco irrelevante. Lo que quiero decir con esto es que es necesario para mantener la guerra y la economía una inyección constante de dinero que no tienen. Y donde empiezan ya a cansarse los gobiernos de sufragarla. Sobre todo porque empieza a ocurrir otra cosa, y lo vimos ya hace ya unos meses. El producto agrícola ucraniano, cuando sale al mercado, como le queremos ayudar, sale a unos precios ridículos, compitiendo con precios de los polacos, de los eslovacos, húngaros, búlgaros. Con lo cual, toda esa gente dice, solo faltaría que yo esté ayudando a la guerra y yo esté hundiendo mi economía por dos vías diferentes. Eso antes o después termina pasando factura. Y termina pasando factura a todos los políticos, y todos tienen que reelegir. Y el primero Biden, donde se va a encontrar, donde vamos a ver cómo saca esto adelante, porque en el lado contrario el problema es que los republicanos están divididos en dos facciones extremadamente diferentes. Una, lo que es la del Freedom Caucus, que son todos acérrimos de Donald Trump, y luego el resto de los republicanos. Pero ya el problema no está en que haya dos facciones. El problema es que con el sistema electoral americano, donde los congresistas eligen cada 2 años, adicionalmente te encuentras con que los fondos van a cada estado. Como tengas que el Freedom Caucus pesa mucho en un determinado estado, me lo voy a inventar, y eligen 15 congresistas, a lo mejor 7 de ellos no pueden competir con los del Freedom Caucus porque opinan, con lo cual esa tensión se extiende a toda la Cámara. Las peleas son importantes y aquí todo el mundo tiene que medir muy bien sus pasos. Y quiero recordar que no todos los republicanos, como cabría esperar, apoyan descaradamente de que se ataque a Putin, porque Trump ya dijo muchas veces, esto lo arreglo yo en 24 horas, que obviamente es una tontería. Pero, bueno, también dijo que se tomase lejía para el COVID y hubo gente que se la tomó. Entonces, no demos por hecho absolutamente nada. Y un último punto. Israel ha dicho que en 2 semanas o en varias semanas se acaba la guerra con Hamas, pero de repente señala ahora a Israel y dice, bueno, hay que abordar el régimen iraní. ¿Significa que esto puede escalar en 2024 hacia una tensión en el Líbano, en Yemen y sobre todo en Irán, que cambie la fotografía de Oriente Medio? El tema de Israel es complejo. Primero, Irán yo creo que le gustaría que se escalase, pero él no va a liderar la escalada. Y no lo va a hacer no porque no quisiese, sino porque literalmente su situación económica es extremadamente compleja y muy, muy dura. Las sanciones le han hecho muchísimo daño. Empezó a levantar la cabeza con los acuerdos con Obama, pero la ha vuelto a caer. Yo siempre he dicho que el problema del velo lo único que estaba era ocultando un problema económico en Irán. Entonces yo no creo que vaya a ocurrir. Otra cosa es que no instigue a través fundamentalmente de Hezbollah que haya un conflicto. Pero a Hezbollah tampoco le interesa demasiadas bofetadas. Ahora, Netanyahu ha dicho algo que yo no sé cómo lo va a llevar a cabo. Ha dicho, vamos a arrasar la franja, no vamos a permitir que haya un gobierno palestino en la franja. Bueno, vale, vamos a creernos que eso es verdad.
¿qué piensas hacer con más de 1,5 millones de personas? Porque ya han dicho los egipcios que no los quieren, que los vas a tirar al mar, los vas a mandar a Europa, los vas a montar todos en barco para que los europeos los acojamos. Bueno, esa opción en Europa igual tiene mucho acogimiento. Pero sí, pero es 1,5 millones. Es decir, que no estamos hablando de 4. Obviamente... Fue la solución de Egipto, ¿eh? Ya lo sé. Si los queréis, ahí los tenéis todos. Es la única alternativa que les queda. Es decir, la única alternativa Sí, pero Europa ya tiene un problema migratorio importante. Por eso, va a ser muy complicado. Y luego, además, se están encontrando los israelitas con un problema bastante serio en Estados Unidos. Es decir, la opinión americana empieza a cambiar. Sin más, dos personas de referencia. Ayer tuvo que dimitir la presidenta de la Penn University por los comentarios antisemitas y porque sus donantes principales son el lobby judío. Y va a tener que dimitir en breve la presidenta de Harvard por el mismo problema. Sí, ¿dónde estamos llegando? Es decir, el lobby judío en Estados Unidos es muy, muy fuerte. Y no nos olvidemos, dentro de nada hay elecciones. Entonces, aquí el que ponga dinero... Pero que haya elecciones significa que hay menos opciones de expansión del conflicto, porque no le interesa a Biden. Obviamente, es lo que quiero decir, que esto no se va a permitir que se expanda, sobre todo porque, en primer lugar, tienes que solucionar qué haces. Si tú quieres realmente arrasar, como han dicho que van a arrasar la franja, ¿qué haces con la gente? ¿De acuerdo? Tienes que conseguir echarla. Literalmente tirarla al mar. Tirarla al mar es mandarla a Europa. Para eso tienen que aceptar los europeos. Segundo, te puedes encontrar con que los mismos americanos tengan un conflicto interno generado por lo que está ocurriendo, donde el lobby judío amenaza a los políticos con no ayudas, pero ya la población empieza a decir que, oye, es que esto no parece un tema aceptable humanitariamente hablando. Entonces, que va a seguir habiendo... ¿Que va a ser un foco de conflicto? Bueno, desde que tengo uso de razón, llevo viendo problemas de todo tipo en Israel y en toda esa zona. Que jamás no va a estar a gobernar ahí, oficialmente no, pero vamos a ver si no en la sombra. Ayer acababa de ver una serie donde en la serie mataban a un aparentemente terrorista, pero que era un banquero. Y quien la mataba, en este caso la Marine, decía... no os dais cuenta que con lo que me habéis obligado a hacer, lo único que hemos generado son nuevos terroristas, porque los hijos de su mujer, de su hija, es decir, sus nietos, van a ser los líderes de la siguiente generación. Es decir, lo que decía antes Antonio es verdad, es decir, por cada uno salen dos. Claro, tú no puedes erradicar el terrorismo en esa franja, en esa zona, matando a los terroristas y diciendo se ha acabado. Eso lo haces en Europa, allí no. ¿Y por qué? Por el nivel de pobreza. Cuando la gente no tiene nada de esperanza, nada por lo que vivir, le acabas de decir vete a por ello. Un ejemplo para finalizar que puede ser muy comparativo. Yo recuerdo que en Chihuahua es el mayor estado por extensión en México y cuya segunda ciudad o primera ciudad más importante es Ciudad Juárez, que ha sido durante muchísimo tiempo la ciudad más peligrosa del planeta. Yo recuerdo que me decía uno de los líderes del estado de Chihuahua, me decía, competimos con el narcotráfico por los jóvenes. Nosotros, si es necesario, les damos acceso a la universidad, aunque por conocimientos no tuvieran acceso. Pero es que o los mantenemos en el sistema educativo o acaban con seguridad en el narcotráfico. Pues aquí pasa una cosa por igual, es decir, si la gente no tiene salida, no le das ninguna salida, acaba yéndose al único sitio que pueden, que es al lado de los terroristas. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel Temprano, por toda esa fotografía. Vamos a ver el 2024, cómo nos viene. Buen día y buen negocio. Igualmente, muchísimas gracias por invitarme.